Sacrificios humanos en la América precolombina. Se hizo un hallazgo de 227 cuerpos de niños que fueron sacrificados en un ritual de la cultura chimú. Esto ocurrió en La Libertad, Perú. Se cree que es el mayor sacrificio de niños masivo del mundo. Ojo, del mundo, y ocurrió en el Perú. Según Felipe Guamán Poma de Ayala, a los niños los sacrificaban enterrándolos vivos. Así es, vivos. Vamos con el intro. ¿Cómo están, amantes de la cultura? Antes de entrar de lleno en este video, quiero recordarles que sigue a la venta el libro llamado Este cautiverio y agonía sin fin, que contiene los testimonios y las cartas del hijo menor sobreviviente de Túpac Amaru. Toda la información está en el primer comentario de este video. El precio es solamente 35 soles. Bueno, entremos de lleno en este tema polémico sobre los sacrificios humanos, en especial de niños, hechos por las culturas precolombinas, en especial la inca. Tenemos que decir que esta práctica de sacrificar seres humanos lo hacían muchas culturas en la antigüedad. No les debe extrañar, es una práctica que se hacía en varias partes del mundo. Lo hacían los griegos, lo hicieron los romanos, los celtas, los cretenses, los vikingos. Esta práctica fue hecha por muchas culturas antiguas. ¿Y por qué lo hacían? Porque se trataba de ofrendas a los dioses que se daban como homenaje, o también como expiación de pecados, o simplemente como agradecimiento o pago. En la Biblia se menciona algunos sacrificios humanos, pero el más icónico es el que hizo, o el que casi hace, Abraham con su hijo Isaac. Abraham estuvo a punto de degollar a su propio hijo hasta que en último momento Dios detuvo este accionar. Otro sacrificio importante, incluso diría yo el más importante de toda la Biblia, es el que hace el mismo Jesús. Es un sacrificio humano el que se hace allí para expiar los pecados del mundo según la Biblia. Pero ahora nos interesa cómo hacían estos sacrificios en la época precolombina. Para empezar, ¿quiénes hacían sacrificios? Pues lo hacían los mayas, los aztecas, los mexicas, olmecas, y en Sudamérica lo hacían los incas, aymaras, mochicas, chimús y los muiscas, que son una cultura de Colombia. Una clara evidencia de que se hacían sacrificios humanos, en especial de niños, fue la momia Juanita. Ese es un claro ejemplo. Hay quienes incluyen dentro de los sacrificios humanos a la ejecución de prisioneros de guerra. Esto es un error. Ejecutar a los prisioneros de guerra no vendría a ser un sacrificio. Sacrificio significa entregar o deshacerse de algo que te sirve. Por ejemplo, sacrificar un cordero para Dios o las deidades de la cultura. Un cordero es un alimento que sirve, que es útil, que podría apaciguar el hambre de 10 personas. Por eso el hecho de entregarlo a Dios y no comerlo significa un sacrificio. Por eso es que si se iba a sacrificar un cordero, tenían que escoger al cordero más gordito y más sano que haya. De la misma forma, cuando sacrificaban niños, tenían que ser aquellos que sean los más fuertes y esbeltos y sanos que puedan encontrar. En la época incaica, el sacrificio de niños se hacía durante la ceremonia del Capac Cocha. El Capac Cocha era un ritual que incluía una serie de fiestas y celebraciones, y una característica principal era que se sacrificaban niños que pertenecían a la nobleza incaica, incluso eran hijos de caciques. Los sacrificios se hacían en momentos importantes, como por ejemplo la muerte del Inca o la coronación del Inca, y también se hacían en épocas difíciles, como por ejemplo hambrunas, sequías, inundaciones, terremotos. Estas inclemencias lo atribuían a que Dios estaba enojado, y para apaciguar la ira de Dios tenían que hacer sacrificios, ¿no? Para ello escogían niños saludables y físicamente fuertes y bellos. Así tenía que ser. Estos niños eran llevados al Cusco, vestían ropas muy finas y también joyas. Luego de la ceremonia en Cusco eran llevados de vuelta a su comunidad, pero esta vez yendo en línea recta, atravesando praderas, atravesando cerros y lugares también inhóspitos. Estos niños luego eran conducidos por el sumo sacerdote inca, quien los llevaba a las montañas más altas, donde eran embriagados con chicha y coca, y una vez allí los dejaban dormir a la intemperie cubiertos por la nieve, y lógicamente que morían de hipotermia. Esto, amigos, coincide con lo que afirma Guamán Poma de Ayala en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Allí el autor es muy claro al indicar que eran enterrados vivos. Y sí, pues,
Estaban embriagados, dormidos y morían de hipotermia enterrados vivos bajo la nieve. Luego eran momificados o simplemente el clima se encargaba de liofilizarlos, o sea, deshidratarlos. Algunos historiadores comentan que el método de ejecución de estos niños no siempre era dejar que muriesen en el frío, sino que también había otros métodos, como por ejemplo la estrangulación y el caso muy especial de la momia Juanita, que fue un golpe certero en la cabeza. Muy raras veces había cortes con armas punzocortantes. Bien, el caso de la momia Juanita es muy especial, porque recién se halló esta evidencia hacia finales del siglo XX. Todo este tema del sacrificio de niños no se sabía hasta el siglo XX. Recién a finales de este siglo es que se va descubriendo poco a poco los restos arqueológicos de niños y momias que han sido ejecutados en este ritual del Capac Cocha. La momia Juanita fue descubierta en 1995 en un volcán de Arequipa llamado Ampato, y por eso le dicen la Dama de Ampato. Las investigaciones de su cuerpo concluyeron que ella murió de un golpe certero en la cabeza, tal vez hecho con una macana. Los científicos se basan en afirmar eso, ya que encontraron una fisura en su cráneo de más de 5 centímetros, o sea, murió de un traumatismo encefalocraniano. Entonces, al saber que Juanita no murió de causas naturales, sino de causas provocadas, se concluye que Juanita fue una ofrenda, que fue un sacrificio. Con Juanita hicieron más investigaciones, se hizo tomografías, rayos X y ADN. Resulta que la momia data del año 1450 después de Cristo y que tenía la edad de 14 a 15 años y una estatura de 1.58 metros. Es decir, era alta. Para tener 14 a 15 años, una estatura de 1.58 es relativamente alta. Y esto nos hace pensar otra cosa, que ella pertenecía a la nobleza, ya que como dije en mi video sobre la estatura de los incas, la nobleza incaica era más alta que los quechuas, o sea que el pueblo. Y una niña que mide casi 1,60 m significa que esta perteneció a la nobleza. Según los científicos, Juanita era muy esbelta y bella, y fue sacrificada durante el gobierno de Pachacútec. Otro hallazgo importante ocurrió en Chile. Se halló en el año 1954 el cuerpo liofilizado, o sea deshidratado, de un niño al que llamaron el niño del Cerro El Plomo. Se llama así porque fue encontrado en el Cerro El Plomo. Este cerro queda muy cerca de Santiago de Chile. Cuando este cuerpo se halló, no se sabía a ciencia cierta por qué lo habían ejecutado. Hoy se confirma que esa ejecución tenía mucho que ver con el ritual religioso del Capac Cocha, ritual incaico por cierto. Recordemos que los incas llegaron hasta Santiago de Chile. En el año 1999 hubo otro hallazgo muy importante que se hizo en Argentina, en la provincia de Salta, en especial en el volcán Llullaillaco. Allí, a 6.700 metros sobre el nivel del mar, se halló 3 momias. Un niño de 6 años, una niña de 7 y una adolescente mujer de 15 años. Los encontraron en perfecto estado de conservación. Los estudios indicaron que fueron ejecutados y que ocurrió esto en el año 1480 después de Cristo. Claramente no murieron de muerte natural, fueron sacrificados en el Capac Cocha. Hay por supuesto muchas más momias que tienen que ver con este ritual, como por ejemplo la momia Urpicha en Arequipa, que fue encontrada en el volcán Pichu Pichu, a 5.500 metros sobre el nivel del mar. También está la momia Sarita, que fue encontrada en Ayacucho en el volcán Sarasara, por ahí que le apodaron la momia Sarita. Si se han dado cuenta, acá hay un patrón común, que estas momias han sido enterradas en volcanes. Y el otro patrón más común es que todos tienen que ver con el Capac Cocha. Hablemos de este ritual. El Capac Cocha es una celebración religiosa que está presente en el calendario inca. Se realiza normalmente en otoño, en honor a Huiracocha o en honor a cualquier deidad del incanato. Incluía fiestas, ofrendas y por supuesto sacrificios humanos, en especial niños. Algunos historiadores indican que no todos los años se sacrificaban niños, sino solamente en momentos especiales. ¿En qué consistía todo esto? Acudían uno o más niños que venían de todos los suyos hacia el Cusco. Eran traídos de diferentes partes del Tahuantinsuyo hacia el Cusco. Tenían entre 6 a 10 años de edad. Eran nobles. Algunos eran hijos de caciques. En la ceremonia en el Cusco se ofrecía oro, plata, aves y camélidos. Se hacía normalmente en el Coricancha o si no en las huacas más importantes. A los niños los vestían con ropas finas y les ponían joyas. Había matrimonios simbólicos entre niñas y niños.
Eso es lo que narra el cronista Betanzos en una de sus obras. Decía que los niños, luego de hacerles un matrimonio simbólico, eran luego conducidos a las huacas o a los volcanes más representativos. Este viaje que emprendían los niños hacia la muerte era acompañada por el sumo sacerdote que los dirigía a través de inhóspitos lugares. A los niños, como les dije hace un rato, los emborrachaban con chicha y les daban también coca. Esto los adormecía bastante para apaciguar su dolor. No se sabe si los niños sabían que iban a morir. Lo más probable era que sí. Cuando llegaban al lugar escogido los dejaban morir por hipotermia o en todo caso les daban a un golpe o estrangulación, como narran algunos historiadores. En cuanto a la cosmovisión incaica, sabemos que los incas veneraban a los astros, al sol, a la luna. Los incas veneraban ídolos, tumbas, huacas, veneraban a sus momias, a los apus, la Pachamama. Los incas eran politeístas y se hacían estos sacrificios en honor a una o más de estas deidades. Y no solo se hacían sacrificios en el Cusco, sino que esto se daba en todo el Tahuantinsuyo. En todos los rincones del Tahuantinsuyo se hacían sacrificios humanos dedicados a deidades locales, como bien puede ser Pachacamac, por ejemplo. Pachacamac es el dios creador de la tierra, que era venerado en gran parte de la costa del Perú. Pero las principales festividades donde ocurría sacrificios era en el Inti Raymi, que es la fiesta del sol. También había el Quilla Raymi, la fiesta de la luna, el Chasca Collor, donde se veneraba a Venus, que era una estrella que los incas veían, ¿no? Que todos podemos ver también en el día a día, bueno, en la noche, ¿no? También lo hacían durante desastres naturales. Había sequías, inundaciones, huaicos, terremotos, y para apaciguar la ira de los dioses tenían que hacer sacrificios. Pero más que nada hay un significado religioso, ¿no? El niño o niña sacrificado, de acuerdo a la creencia de los quechuas, de acuerdo a la cosmovisión incaica, no moría, sino que se reencontraba con sus antepasados y restauraba el equilibrio perdido. Para finalizar este video, les quiero mencionar algunos hallazgos muy importantes que se han hecho en el siglo XX. En el año 1922 se halló una momia a la cual llamaron la Reina del Cerro. Se halló en Salta, Argentina. En esta provincia argentina se han hecho una gran cantidad de hallazgos relacionados con el Capac Cocha. El Niño del Cerro El Plomo es otro hallazgo importante, que ya les mencioné en este video. Este se hizo en Chile y fue el primer hallazgo de este tipo en ser objeto de estudio. La momia Juanita, por supuesto, se considera el hallazgo más importante relacionado con el Capac Cocha. Y en los años siguientes, el año 96, 97, 98 hasta 99, se encontraron varios restos, como por ejemplo la momia Urpicha, la momia Sarita y los niños de Yuya y Yaco. Finalmente, en el año 2019, se hizo un hallazgo muy importante de 227 niños sacrificados. Se cree que es el sacrificio masivo más grande del mundo de niños y ocurrió en el Perú. Ocurrió entre los años 1400 a 1450. Se cree que se hizo para apaciguar a los dioses Chimú. Algunos historiadores y antropólogos indican que lo más probable es que haya sido para amainar tempestades, como bien podrían ser los huaicos. Recordemos que el fenómeno del Niño es la manifestación climática que más estragos hace en la costa peruana. Este fenómeno, por supuesto, que también le hacía daño a los chimús, a los mochicas. Y fíjense la ironía que para amainar el fenómeno del Niño se tenga que sacrificar niños. Si este video te pareció informativo, por favor dale pulgar arriba y compártelo. No te olvides que si quieres adquirir el libro del hijo de Tupac Amaru, toda la información, pero absolutamente toda la información, está en el primer comentario de este video. Me quedan solo 100 ejemplares. En pantalla aparecen los que me apoyan a través del portal Patreon. Quiero agradecer tu apoyo a todos ellos y te invito también, si deseas apoyarme, el enlace lo tienes en la descripción. Ahí también está mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, donde pongo temas que no te puedes perder. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Qué ironía, de verdad, ¿eh? Que precisamente el hallazgo más grande de niños sacrificados pudo deberse al fenómeno del niño. Y también te recuerdo que este otro niño también sufrió muchísimo. 100 ejemplares nomás, ¿ah?